El Evangelio es una buena una noticia que contrasta con el pecado, el cual es una gran estafa. El pecado nos ha dejado ruina, quebranto y desventura, pero el Evangelio es dicha, gozo y paz para con Dios mediante Jesucristo. La pregunta entonces es, ¿cómo hemos de aceptar el Evangelio? Hola, les saludo en el amor de Cristo. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias por tomarse el tiempo de pasarse algunos minutos con nosotros y disfrutar juntos de la palabra del Señor. Si es por primera vez que estás viendo este video o este canal, te animamos a que te suscribas, que le des like y que compartas para una mayor difusión. Estamos agradecidos al Señor de que nos permita servirle en esta nueva ocasión. Estamos aquí para continuar nuestros estudios acerca del Evangelio y particularmente basados en Lucas 4, 16 al 19, puntualmente versículo 18. Y estamos ahora acercándonos a este texto con la pregunta de cómo aceptar el Evangelio. En los videos anteriores, los cuales puedes ver en este mismo canal, hemos visto qué es el Evangelio, seguido hemos visto para quiénes es el Evangelio y ahora nos encontramos con la pregunta de cómo hemos de aceptar el Evangelio. Leamos nuevamente Lucas 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Antes de responder nuestra pregunta de cómo hemos de aceptar el Evangelio, me parece importante reconocer que debido a nuestros contextos, muchos de nosotros podemos tener nociones o ideas del Evangelio que no corresponden precisamente a lo que es el Evangelio según la Escritura. Para ello, nuevamente les animo a ver los videos anteriores a este con relación al Evangelio. Ahora bien, nosotros debemos reconocer que hay esta limitación cuando tratamos de acercarnos a esta pregunta de cómo hemos de aceptar el Evangelio. Me parece lógico que para poder aceptar el Evangelio debemos tener una comprensión correcta de lo que es el Evangelio. Y de igual manera, me parece lógico a mí aclararlo, porque cuando digo aceptar el Evangelio, naturalmente me estoy refiriendo al Evangelio de Jesucristo y no a cualquier otra noción que por alguna razón distinta a la mía podamos tener cada uno de nosotros con relación al Evangelio. Quiero que tengamos un mismo pensamiento cuando hablo del Evangelio. Por lo tanto, ya que las nociones pueden variar según los contextos de cada uno de nosotros, no podría enfocarme en las nociones que cada uno de nosotros podamos tener tocante al Evangelio, mas sí podemos acercarnos a esta pregunta de cómo aceptar el Evangelio comprendiéndolo a la luz del versículo que tenemos en nuestro texto. Podemos entonces quitarnos las ideas que si estas son equivocadas, o al acercarnos a este texto podemos ver si nuestras ideas tocante al Evangelio son correctas. En dicho caso, si son correctas, estaremos hablando en un mismo sentir. Si son incorrectas, hemos de desechar esas nociones falsas, pues de lo contrario estaría yo hablando en vano. Ahora bien, partamos entonces de lo que está en el texto de Lucas 4, versículo 18. Ahora bien, ¿cómo aceptar el Evangelio? Lo primero que hemos de hacer antes de aceptar el Evangelio es afirmarlo. Afirmar el Evangelio es vital para poder aceptarlo y por lo tanto afirmamos. Y cuando hablo de afirmar, estamos hablando de que declaramos, confesamos, arguimos y sostenemos lo que es el Evangelio según este texto. Entonces, afirmamos que el Evangelio es las buenas nuevas y que este Evangelio tiene su esencia en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. La idea y la noción que nosotros tengamos, por lo tanto, de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo es vital, pero hemos de afirmar que el Evangelio es Jesucristo mismo encarnado, la gracia extendida de Dios para salvar. Y hemos visto que Él puede salvar, porque Él es nuestra justicia, justicia para aquellos que somos pobres en cuanto a la justicia, que no tenemos justicia
en nosotros mismos y que confiamos plena y absolutamente en Jesucristo como nuestro Salvador. Estas son las afirmaciones categóricas del Evangelio. Las afirmamos y entonces podemos creerlas. Afirmamos que Jesucristo es el Evangelio y afirmamos que el Evangelio es la buena noticia que Dios quiso dar a hombres viles y pecadores dignos de la ira de Dios, pero que por su gran amor y su gran misericordia nos ha querido salvar mediante la persona y obra de nuestro amado Salvador Jesucristo. Ahora bien, habiendo afirmado esta delicia del Evangelio, podemos aceptarla en nuestros corazones. Y antes de poder hablar un poco más profundamente, quiero que podamos ver algunas de las características que el texto de Lucas 4:18 nos arroja. Son parte de aquellas personas que aceptan con esta última afirmación. Me estoy refiriendo al hecho de que, aunque el Evangelio sea predicado a todos y debe ser predicado, sin embargo, según nuestro texto, hay personas muy puntuales a las que el Señor Jesucristo ha venido a anunciarse. Entonces, en un sentido, Él se anuncia a todos, pero no todos están en la condición propia de reconocerle y aceptarle. Ahora bien, ¿esto por qué? Bueno, precisamente porque nuestro texto arroja luz sobre las características de aquellas personas a las que Jesús mismo se identifica como que a ellas es que Él ha venido. Podemos decir que en un sentido Jesús ha venido a todo el mundo, pero en el corazón de su misión, Él ha venido por personas más puntuales, más exactas, más precisas, personas con nombre y apellido. Y aunque esto es un misterio, es una realidad. Sin embargo, no vamos a caer en la parte del misterio, en lo que corresponde a Dios, sino que nos vamos a enfocar en aquello que está revelado, es decir, aquello que el texto nos dice que representa o caracteriza a aquellos por los cuales el Señor Jesucristo ha venido de manera puntual, especial y, como dirían algunos, eficaz. Para ello, para ver las características de aquellas personas que son aquellas a las que el Señor Jesucristo ha venido puntualmente y que son aquellas que aceptan el Evangelio con gozo, leamos nuevamente el texto remarcando estas características. Por ejemplo, cuando leemos vemos lo siguiente. El Señor comienza diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Hemos hecho hincapié en esta palabra en el primer video particularmente y a lo largo del segundo, pero aquí hay una característica elemental: pobres. Ahora sigamos leyendo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hemos de subrayar esa palabra, esa característica de aquellos que Jesús ha venido a sanar puntualmente. ¿A quién ha venido a sanar puntualmente? A los quebrantados de corazón. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. Subraye cautivo. Jesús ha venido particularmente por personas que antes de su venida permanecen en cautividad, lo cual es igual a esclavitud. Y vista a los ciegos. Subraye ciegos. Y prosigue a decir, a poner en libertad a los oprimidos. Ahora bien, la primera característica que vemos aquí es la pobreza espiritual. ¿Cómo hemos de aceptar el Evangelio? Lo primero que hemos de reconocer, además de afirmarlo, de afirmar el Evangelio, es reconocer nuestra pobreza espiritual. Nuestro Señor ha dicho que Él ha venido a predicar el Evangelio, las buenas nuevas, a los pobres, pero no dice que son pobres espirituales, sin embargo dice pobre. Ahora, ¿cómo yo puedo saber que el Señor Jesucristo se está refiriendo a los pobres en espíritu? Pues precisamente porque en su contexto la palabra pobreza no connota precisamente la pobreza económica o de estatus social, sino más bien una pobreza que tiene relación con la justicia de Dios. Y lo vemos desde la perspectiva de Dios. Una persona rica para con Dios es aquella que obedece y anda en sus mandamientos. A Dios no le podemos sorprender con las cosas materiales porque Él en esencia es espiritual y Él es quien da origen a las cosas. Él es quien las crea. Por lo tanto, no le sorprende ninguna de las cosas con que nosotros podemos a nosotros mismos sorprendernos. A Él, sin embargo, le resulta sorprendente o le agrada, por así decirlo, la obediencia. Él la ama cuando sus hijos se deleitan en obedecerle. Sin embargo, vemos una realidad que ya hemos enfatizado acerca del pecado. El pecado, como una gran estafa, nos ofreció algo que pudiéramos alcanzar por nosotros mismos, so pena de desobedecer a el mandamiento de Dios. Ahora, cuando nosotros vamos a la ley,
dada por Dios a Moisés, los 10 mandamientos, encontramos que somos muy listos y muy buenos, pero para ser desobedientes y no para cumplir. Tendríamos que ser, como ya hemos dicho, como los fariseos, para pretender que esos mandamientos son por nosotros mismos cumplidos. Nosotros desobedecemos los mandamientos y la santidad que Dios refleja en sus mandamientos nos manifiesta a nosotros por nuestra propia naturaleza que no somos ricos para con Dios y que no obedecemos. Entonces la riqueza espiritual para Dios es ser obediente a sus mandamientos. Ahora aquí caemos nuevamente. ¿Somos obedientes? ¿Obedecemos sus mandamientos? ¿Realmente estamos capaces? ¿Somos capaces de obedecerle? Cuando vimos el Génesis 3, vemos que heredamos de Adán una naturaleza corrupta, inclinada solamente al mal, que todo lo bueno que nosotros hacemos, en contraste con la santidad de Dios, es menos que trapos de inmundicia, algo que no puede ser presentado delante de su santidad. El asunto es que heredamos el pecado y somos pecadores. Si nos pusiesen delante el poder agradar a Dios, no lo quisiéramos y tampoco pudiéramos hacerlo. Ese es el pensamiento de Pablo en Romanos. Sin embargo, ¿cómo llegamos a ser ricos para con Dios? Necesitamos ser ricos para con Dios. Necesitamos ser justos para con Dios. Entonces necesitamos obedecer sus mandamientos. Pero si nosotros tenemos una naturaleza que no desea hacerlo, entonces ¿en qué condición estamos? Es allí donde Jesucristo dice que somos pobres. Pero la buena noticia no es que nosotros somos pobres. La buena noticia es que Él ha venido por los pobres. Por lo tanto, la primera característica, que es la pobreza espiritual, es la condición en la que el Señor ha de encontrar a todo aquel que acepta el Evangelio. Ahora, fíjense, para poder yo reconocer que necesito encarecida y urgentemente la justicia de Jesucristo, que se me sea dada a mí porque yo no la tengo, es precisamente reconocer que no la tengo. Mira, es tan sencillo como reconocer que soy pobre espiritualmente. Es tan simple como reconocer que todo mi ser respira pecado, que todo mi ser respira en su contra, que todo mi ser se revela a su voluntad y que si no me salva Él por su sola gracia, por su sola justicia, por su sola misericordia, por la sola fe en Cristo, si Él no procede a tener misericordia, hermanos, el que es pobre espiritual reconoce que fuera de Cristo no puede hacer nada. Ahora, ustedes saben que una persona pobre económicamente pudiera hacer algo para salir de su pobreza. Imaginémonos a un pobre, una persona miserable en cuanto a economía. Esta persona ve a alguien rico que tiene todo bien y ve que se acerca y ve que se inclina y se agacha y pone la mirada en el mismo nivel de esta persona mendigo y le dice: tengo riquezas y he venido a dártelas. Si nosotros nos reconociésemos así de pobres, nosotros veríamos a Jesucristo como este mendigo vería a este hombre rico y no diría: ¿tú qué haces aquí? Yo no te quiero, vete, no necesito nada de ti. No reaccionaríamos así si nos reconociésemos tan pobres como lo somos en cuanto a la justicia de Dios. Veríamos a Cristo y nos diríamos a nosotros mismos: ¿cómo es que Él, sabiendo lo vil que yo soy, ha querido condescender, humillarse, bajarse a mi nivel, a mi pobreza y darme de sus riquezas? Entonces le abrazaríamos con tanto amor, con tanta gracia y viviríamos para alabarlo. Así que lo primero que hemos de hacer, además de afirmar el Evangelio, es creerlo. Y para creerlo hemos de considerarnos a nosotros como los pobres espiritualmente. Ahora bien, ¿cómo Jesucristo viene a ser quien justifica a aquellos que no son justos? Es decir, Jesús es la buena nueva, es la buena noticia a los pobres. Y los pobres nos referimos ya claramente a los que no tienen justicia delante de Dios. Entonces la pregunta es: ¿cómo entonces Jesucristo justifica da de sus riquezas, de su justicia, a aquellos que no tienen ninguna? Esta doctrina a mí me encanta. Le llaman la doctrina de la imputación de la justicia
de Cristo al creyente. Esto significa nada más y nada menos que Jesús, al tener una vida de obediencia perfecta, al nacer, al crecer, al morir, al resucitar y al ascender, de forma que en todos los segundos e instantes de su vida, de forma externa como de forma interna, Él obedeció a Dios su Padre en todas las demandas de su ley y de su justicia y de su santidad. Su obediencia, que es perfecta desde su nacimiento, incluso antes de su nacimiento. Esa obediencia que es perfecta e inmaculada, una obediencia pulcra, una obediencia digna, una obediencia la cual asombra y agrada al Padre, a la cual el Padre dice: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esta obediencia de Cristo es la obediencia con la cual Jesucristo como evangelio, es decir, Jesucristo como la buena noticia, le otorga a todo aquel que cree. Pero todo aquel que cree necesita reconocer primero que necesita de esa riqueza, porque en sí mismo no hay nada de riqueza. Es decir, no hay nada de justicia delante de Dios. Es pecador y ha roto desde su nacimiento y hasta su muerte. Ha desobedecido los mandamientos de Dios y los designios de Dios y ha menospreciado la voluntad de Dios. La justicia de Cristo es perfecta desde su nacimiento hasta su crucifixión y desde su ascensión y su glorificación. Esta obediencia que Cristo tuvo de forma plena y completa, amados hermanos, es el Evangelio, porque esta justicia le es dada a todo aquel que cree. Desde la perspectiva de Dios, cuando nosotros recibimos su justicia, es decir, cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros aceptamos el Evangelio, literalmente se hace un decreto sobre nuestras almas y es el decreto que Dios hace en la vida de obediencia de Jesucristo. ¿Cuál es ese decreto? Justo, justo, justo. Por lo tanto, todo aquel que cree en Cristo tiene en su cuenta como un sello, como un dictado de la justicia de Dios, de juez, del Padre, de que es justo, de que nunca ha desobedecido la ley, de que nunca ha sido rebelde, de que nunca se ha rebelado, de que siempre ha vivido en sumisión y en obediencia plena, agradable a su Padre. Amados, por increíble que suene, y porque es increíble, esta justicia es la que Cristo da gratuitamente por su vida de obediencia al Padre. Esta obediencia es la que le da como un regalo a todo aquel que cree en Él. Por eso Jesús es la buena nueva, porque hemos recibido como un regalo una justicia perfecta y plena, según la misma santidad de Dios. Al creyente se le imputa, se le otorga, se le acredita la justicia de Cristo, por la cual el creyente es acepto en el Padre, tal como Cristo es acepto en el Padre. Y cuando el Padre mira a todos los que son de la fe de Cristo, mira a Cristo y por tanto mira belleza, perfección, justicia, plenitud y gozo, reconciliación, paz. Una vida de completa obediencia es la que Cristo da por la fe a todo aquel que cree en Él y le recibe. Por tanto, primero que nada, para aceptar el Evangelio, hemos de afirmarlo. Jesucristo es el Evangelio. Jesucristo es la buena nueva. El siguiente paso para aceptar este Evangelio que afirmamos es reconocer nuestra pobreza espiritual. Y al hacerlo, nos reconocemos pobres, como un mendigo que si no viene alguien que sea rico y le dé del pan, él jamás podrá comer del pan. Jesucristo es este alguien. Es ese alguien que por el amor infinito de Dios Padre y el amor infinito de Dios Hijo y el amor infinito de Dios Espíritu Santo desciende, se hace hombre, vive una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios, el Padre. Y esa obediencia que no es nuestra, que nosotros nunca podemos tener, nos la da como un regalo. Y nos levanta del polvo de donde el pecado nos llevó, de la gran estafa, y nos dice: eres justificado por mi obediencia, recibe vida. Y el Padre dice: amén,
y el Espíritu Santo. Amén. Y he aquí que todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos hasta el final y por compartir, suscribirte, activar la campanita y orar por nosotros. Te rogamos que sigas orando. Si estos videos están siendo de bendición para tu vida, por favor, compártelo en los comentarios y déjanos saber tus observaciones y la manera en que este contenido está siendo de bendición. Deseamos que el Señor nos prospere en su gracia y en su evangelio y en su palabra. Gracias y nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga muchísimo.